Bueno, hola, buenas tardes. La mayoría no me conoce, pero bueno, yo soy Jimena Ruiz, residente de segundo año, y este es el Ateneo que preparé a raíz de un caso que se tuvo en el servicio de hematología del Hospital Ferrando hace aproximadamente 2 años, y bueno, lo preparé en mi paso por la rotación de oncohematología. Entonces, para empezar, los objetivos que me planteé es presentar un caso de linfoma del manto, estudiar las generalidades sobre los linfomas y su clasificación, como así también las manifestaciones clínicas, su tratamiento y el seguimiento, y conocer las herramientas de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad que se tienen en el servicio de hematología. Bueno, para comenzar, voy a comenzar presentando el caso clínico. Tenemos un paciente de 71 años de edad que es procedente de la ciudad de San Martín y que refiere antecedentes de hipertensión arterial. Y el paciente consulta en el Hospital Ferrando por dolor lumbar. Entonces, el 6 de diciembre del 2018 se le realiza una ecografía abdominal en donde se evidencia una litiasis vesicular múltiple, vaso e hígados sin particularidades y una hipertrofia prostática. Se le realiza un laboratorio que sale por el servicio de análisis clínicos, donde se obtiene un hematocrito de 35%, una hemoglobina de 11,5 gramos por decilitro, y como algo sorprendente, hubo un recuento de glóbulos blancos de 93.200 glóbulos blancos por milímetro cúbico, razón por la cual se lo deriva al servicio de hematología. El paciente llega a la consulta médica el 18 de diciembre del 2018, se le vuelve a realizar un hemograma, vemos que el hematocrito y la hemoglobina no cambió mucho, el recuento de glóbulos blancos está por encima de 100.000 por metro cúbico, las plaquetas se encuentran dentro del rango de referencia y los reticulocitos 1,3%, o sea, está dentro de lo normal. Recordemos que los valores de referencia están entre 0,5 y 1,5 para el adulto. Y cuando se realiza la fórmula, se obtiene un porcentaje de neutrófilos segmentados del 10%, 9% de linfocitos, 3% de monocitos y un 88% de linfocitos atípicos. Razón por la cual con este hemograma se le solicita realizar una punción aspiración de médula ósea y una biopsia, y bueno, con esta muestra realizar un citogenético y una citometría de flujo. También en la consulta se le solicita una evaluación por cardiología, debido a que el paciente presenta antecedentes de hipertensión. Se le solicita un laboratorio con química completa, serología viral, determinación de beta-2 microglobulina, y se le pide una tomografía computada con y sin contraste. En la consulta al examen físico no se le palpan adenopatías, presenta esplenomegalia, y el paciente refiere disminución de peso en los últimos tiempos. Bueno, esta es la foto que saqué del frotis, que está en el servicio del paciente. Vemos la presencia de linfocitos atípicos, raros, de un tamaño mediano. Vemos de que son de tipo, se dice centroblástico, donde los bordes del núcleo son irregulares, y en algunos es como que presenta un nucleolo. Esta es otra fotito, donde acá es más evidente. También hay presencia de neutrófilos segmentados. Y esta la acerqué un poquito más, que son células que se las podría llegar a confundir con prolinfocitos debido a su tamaño y debido a la presencia de ese nucleolo prominente como en sacabocados, por lo que se podría llegar a confundir. Bueno, son los resultados de la química. Como el paciente presentaba una hipertrofia prostática, se le pidió la determinación de PSA, que está dentro de los valores de referencia. Cuando se le realizó glucemia, urea, creatinina, ácido úrico, las transaminasas, está todo dentro del rango de referencia.
Las transamisas están un poquito elevadas, pero podría deberse a la misma variabilidad biológica de las mismas. Los valores de LDH se encuentran un poquito elevados. Los minerales se encuentran dentro del rango de referencia. Vemos que la beta 2 microglobulina se encuentra elevada y los valores, el valor de la eritrosedimentación también está elevada, pero es una determinación bastante inespecífica porque podría deberse a algún proceso infeccioso o inflamatorio o a una neoplasia. Entonces, tenemos un paciente que presenta una leucocitosis con presencia de linfocitos atípicos, dolor lumbar, esplenomegalia y que también requiere pérdida de peso en el último tiempo. Entonces podríamos sospechar o de un linfoma o de una leucemia. Podríamos llegar a ser como más que un diagnóstico, una sospecha diagnóstica diferencial morfológica con más o menos según lo que nosotros vimos en el frotis. Podríamos llegar a pensar en una leucemia linfática crónica, en donde tenemos linfocitos de tamaño pequeño, con una relación núcleo-citoplasma elevada, tiene una cromatina madura y condensada, de lo que se denomina tipo grumelé, donde es como que se ven zonas más oscuras y más claras. Y generalmente estos linfocitos son linfocitos muy frágiles, entonces al momento de realizar el extendido, estos se pueden romper formando lo que son las sombras de Gremchet, que son bastante características en los frotis de pacientes que presentan esta patología. También podríamos sospechar de esto, ya que es normal que en la leucemia linfática crónica tengamos un 10%, hasta un 10% de prolinfocitos, o en la leucemia linfática crónica típica, porcentaje más del 15%. El tema es que acá nuestro paciente es demasiado el porcentaje que tiene de estos probables prolinfocitos, pero son linfocitos atípicos, por lo que, bueno, dentro de lo que son los linfomas, tenemos que pensar en aquellos que son de expresión periférica, como lo son el linfoma folicular o el linfoma del manto. El linfoma folicular vemos que son linfocitos de tamaño pequeño a mediano, también tiene una elevada relación núcleo-citoplasma, y con una cromatina bastante condensada, núcleo con un perfil irregular que tiene como indentaciones, pero por lo que vimos en el frotis de nuestro paciente no se lo asemejan mucho. Y bueno, y por último, el linfoma del manto son como células, son linfocitos un poquito más grandes, de tamaño variable, tienen un núcleo irregular, de aspecto centrocítico o con cromatina laxa o nucleolo visible, que es en el caso de esta foto. Bueno, entonces, como para empezar a hablar algo de teoría, vamos a definir los linfomas, que son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas de los tejidos linfoides que se originan en diversos progenitores de las células B, T o células TNK. A modo de repaso, para saber recordar cuáles son los órganos linfoides, vamos a tener órganos linfoides primarios, los cuales van a ser la médula ósea y el timo. Sabemos que en la médula ósea se produce se lleva a cabo la hematopoiesis, es decir, se van a producir todo lo que es el linaje mieloide y linfoide. Y bueno, el timo, que es un órgano donde se produce la maduración de los linfocitos T. Y como órganos linfoides secundarios tenemos los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas, que se conoce con las siglas de ALT. Y esto también a modo de repaso, como es la estructura de los ganglios linfáticos. Son estructuras muy pequeñas que generalmente no se palpan, tienen menos de 10 milímetros de diámetro, y que se caracterizan por tener lo que es un borde convexo, en donde va a estar presente los vasos linfáticos aferentes, y un borde cóncavo, en donde va a estar presente el vaso linfático deferente, y la entrada y salida de los vasos sanguíneos, que es lo que se conoce como ilio.
van a estar formados por una cápsula de tejido conectivo que emite ciertas trabéculas, y vemos acá en celestito, esto es lo que se conoce como el tejido linfoide, y estas estructuras circulares, que después les voy a mostrar en otra foto, es lo que se conoce como el folículo linfoide. Y esto más blanquito es lo que se conoce como centro germinativo. A modo así bastante grotesco, los linfomas se clasifican en linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Dentro de lo que son los linfomas no Hodgkin, a su vez la OMS los clasifica en neoplasias de células B y neoplasias de células T. Y vemos que de cada neoplasia es una lista larga de patologías, en donde, según nuestra sospecha, tanto la leucemia linfocítica crónica como el linfoma folicular y el linfoma de células del manto se encuentra dentro de las neoplasias de células B. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un linfoma y una leucemia? Los linfomas es una neoplasia que afecta a los ganglios linfáticos y a los tejidos linfoides. Pero cuando invaden ya médula ósea y sangre periférica, vamos a estar ante el caso de una leucemización, es decir, que un linfoma puede llegar a progresar a una leucemia. Volviendo a nuestro caso, a nuestro paciente, el 20 de diciembre se le vuelve a realizar un hemograma donde no se evidencian cambios comparados con el anterior. Se ajustó la medicación antihipertensiva, recordemos que el paciente hizo una interconsulta con cardiología, y se recibieron los resultados de la citometría de flujo, en donde arrojó un 65% de células de mediano tamaño, dieron positivo para los antígenos CD45, CD19, 20, 22, 5, 79 y 34. Después les voy a mostrar más o menos cuáles son las características inmunofenotípicas del linfoma del manto, así que no se asusten. Y dio negativo para el antígeno CD10, CD38, 223, 11C y 103. Además, la IgM de superficie dio positivo y la restricción de cadenas livianas kappa también dio positivo, por lo que el resultado es linfocitos de células B clonales. La Sociedad Argentina de Hematología establece que para realizar un diagnóstico diferencial del linfoma del manto con otras patologías hay que hacerlo con la leucemia linfática crónica, ya que presentan similitud con la mayoría de los antígenos, excepto los CD23 y CD200, como vemos en el linfoma del manto, son CD23 y CD200 negativos. Ya que la leucemia linfática crónica se caracteriza por presentar linfocitos B, que son CD5 y CD23 positivos. Acá, como les decía, las características inmunofenotípicas de las neoplasias del linfoma del manto, vemos que va a ser positivo para el antígeno panleucocitario 5, también los antígenos de las células B, que son 19, el 20, el 79, también van a ser positivos para el antígeno CD5, van a ser CD negativos, y esto nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial con el linfoma folicular, los cuales son CD10 positivos. Y como dije anteriormente, son CD23 negativos, a diferencia de la leucemia linfática crónica, que son CD23 positivos. Las inmunoglobulinas de superficie también son positivas, y la ciclina D1 intranuclear también es positiva, que es clave para el diagnóstico, que después le voy a mostrar una foto de cómo se ve en la biología. Bueno, el 27 de diciembre se reciben los resultados del citogenético, en donde la ciclina D1, que se realizó por el método de Fish, fue positiva, en un 67% de células analizadas, y para las mutaciones MYC y TP53 dieron negativos. El 2 de enero ya del 2019 se le vuelve a realizar un hemograma, no presenta mayores cambios con respecto a los anteriores, y se le realiza también la tomografía, con y sin contraste. Esto es muy resumido de todo lo que decía, pero se evidencia que presenta adenopatías submaxilares bilaterales
y en cadenas yugulocarotídeas. A nivel del tórax presenta 2 imágenes nodulares de márgenes regulares y no calcificadas, menores a 10 milímetros. También presenta quistes pulmonares de paredes delgadas y adenomegalias axilares bilaterales. La mayor es de 28 milímetros. Y a nivel del abdomen y la pelvis presenta esplenomegalia homogénea, una próstata aumentada y adenomegalias pelvianas en ambas cadenas inguinales. Es decir, de que tenemos adenopatías en 3 líneas ganglionares. Entonces, volviendo a repasar, en nuestro caso tenemos un paciente con leucocitosis y presencia de linfocitos atípicos, adenopatías en más de 2 líneas ganglionares, una citometría de flujo que es compatible con linfocitos biclonales, una citogenética con una ciclina D1 positiva. Vamos a estar ante el caso de confirmación de un linfoma del manto. Bueno, el linfoma del manto se define como es una neoplasia linfoide que es muy agresiva y que se dice que es incurable de las células B maduras. El origen de este se sitúa en las células del manto de tamaño medio que rodean al folículo linfoide en el ganglio linfático. Esta es más o menos una foto de histología del ganglio, en donde, si se acuerdan la imagen del ganglio linfático que les mostré anteriormente, esos circulitos, bueno, esta zona más clara es el centro germinal, y este reborde sería la zona del manto. Y esto a modo de mostrarles nada más cómo se vería en anatomía patológica, los distintos patrones que puede adoptar este linfoma, que es el patrón difuso, el patrón nodular, que se ve así como formación de nodulitos, y el patrón de área del manto, que se ve ya bien marcado. Bueno, la incidencia de esta enfermedad es de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes por año y representa menos del 10% de todos los linfomas no Hodgkin, así que como vemos es una enfermedad muy poco frecuente. Y la edad de presentación se da al momento del diagnóstico en pacientes que tienen una edad entre 60 y 68 años, y hay un predominio masculino de una relación 2,5 a 1 con respecto a las mujeres. Bueno, el modelo molecular hipotético de cómo se desarrolla y progresa el linfoma del manto básicamente comienza con una alteración genética, que es una translocación, la 1114 Q13Q32, que eso va a dar origen a lo que es una célula B, denominada célula B naive, la cual va a ingresar a la zona del manto en el folículo linfoide. En este momento se denomina, cuando la célula naive ingresa a la zona del manto, se denomina neoplasia del linfoma del manto in situ. Y esta célula puede seguir 2 vías. Quedarse en la zona del manto, que es una forma de presentación clásica, o pasar por el centro germinal. Si queda en la zona del manto, generalmente estos se expresan el factor de transcripción SOX11, o sea, son positivos. Son linfocitos que se caracterizan por una alta inestabilidad genética y muchas alteraciones cromosómicas, y pueden dar lugar, pueden dar lugar a una presentación nodal, el ganglio linfático, también extranodal, y pueden presentarse de la forma blastoide, pleomórfica o clásica. Después les voy a mostrar una foto bien de cómo se ve. Ahora, si sigue la vía de progresión, o sea, si el linfocito pasa a su paso por el centro germinal, hay una sobreexpresión del gen de las inmunoglobulinas, de las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, generalmente son SOX11 negativas. Son linfocitos que se caracterizan por presentar un cariotipo simple, sin tantas alteraciones cromosómicas y una estabilidad genética mayor. Y generalmente cuando estos linfocitos, se produce esta presentación del linfoma del manto, generalmente tiene afectación en médula ósea, sangre periférica y vasos, por lo que estaríamos ante el caso de la progresión a una leucemia. Esto es lo que les contaban.
En esta imagen, más que nada, la variante blastoide, que se puede ver como un alto rango de mitosis en los núcleos de las células. Esta es la variante pleomórfica, esta primera es la clásica, y esto es lo que les contaba anteriormente de cómo se vería la reacción de la ciclina de una intranuclear positiva, pero son cosas que realizan los anatomopatólogos, nosotros no lo vemos, era solamente para mostrarlo. Bueno, el diagnóstico lo hacemos se lo hace en realidad por biopsia de ganglio, y es por excisión, no se lo hace por punción, porque puede obtener material de la punción y hacer un diagnóstico erróneo con este. Y en el caso de ganglios que no sean de fácil acceso, lo que se utiliza es una biopsia por punción core, que se utilizan como agujas más grandes. Las alteraciones genéticas que se presentan en el linfoma del manto, principalmente es la translocación 1114, Q13Q32, que la podemos iniciar con un sitio genético convencional. Lo que se utiliza generalmente es iniciar la presencia del rearreglo de la gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas y CCND1, que se lo hace por la técnica de Fish, que tiene una alta sensibilidad, por encima del 90-95%, si no me equivoco. Y este rearreglo lo que hace es, permite la sobreexpresión de un gen, que es el gen PRAT1, y que codifica para la proteína que es la ciclina D1, que es la que se determinó en nuestro paciente, y que es el gold estándar para el diagnóstico. También se puede utilizar, identificar lo que es el factor de transcripción SOX, que está presente en la mayoría de los linfomas del manto, más del 90%. Y algo me olvidé decirles, la ciclina D1 generalmente no está presente en las células linfoides normales o sanas, por lo que es bastante característico de esta patología. Bueno, las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes, adenopatías generalizadas, eso se lo puede estadificar con el método de Ann Arbor, que va contando cuántos ganglios linfáticos afectados o en cuántas zonas, y se le asigna un número. Puede tener compromiso extranodal en médula ósea, en vaso, en hígado y en el anillo de Valdeir, que es un anillo, como un anillo ganglionar a nivel de la zona de la orofaringe. Puede tener afectación gastrointestinal. Estos pacientes se caracterizan por presentar una poliposis linfomatoidea intestinal, por lo que es recomendable realizar una videoendoscopía para descartar la presencia de estos pólipos. Y compromiso en sangre periférica, cuando ya el linfoma progresa a una leucemia. También en algunos pacientes, pero no en todos, no es muy frecuente, pueden presentar síntomas B, que si recuerdan, se caracteriza por que los pacientes presentan fiebre, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso. Nuestro paciente solamente refería adelgazamiento. Bueno, para realizar la estadificación, a la consulta médica, el médico debe realizar un interrogatorio exhaustivo, también realizar un examen físico y clínico completo, incluyendo el examen de la región de Valdeir, como les dije, una punción de aspiración y una biopsia de médula ósea, que es algo que se le realizó a nuestro paciente, una tomografía axial computada de cuello, tórax, abdomen y pelvis, en caso de que no se palpen adenopatías, un ecocardiograma, una videoendoscopía digestiva alta y una videocolonoscopía con biopsia, por los que les mencioné anteriormente con el compromiso gastrointestinal, una profilaxis intratecal por punción lumbar, que generalmente puede llegar a haber una afectación a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, los pacientes que realicen el tratamiento es necesario ir controlando por punción
de líquido cefalorraquídeo, realizarle un citológico y un citoquímico, y una quimioterapia intratecal. Y el caso de la tomografía por emisión de positrones, no hay consenso sobre su uso en este tipo de linfoma, pero sí es bastante útil en otros tipos de linfoma. Y a nivel de laboratorio, primeramente un hemograma, dentro de las determinaciones de química, una de las más importantes es la detección de LDH, ya que si está elevada, nos puede dar sospecha de una neoplasia. La beta-2 microglobulina, que es bastante útil para diferentes patologías, pero en el caso de los síndromes linfoproliferativos, específicamente en los linfomas non-Hodgkin, se lo utiliza como un índice pronóstico. El ácido úrico, junto con el ácido úrico junto con la determinación de minerales, lo que podríamos llegar a controlar en el paciente una vez que inicia el tratamiento es prevenir lo que es el síndrome de lisis tumoral. Realizar la serología completa para descartar que la adenopatía no sea producida por alguna infección. Y un test de embarazo en el caso de las mujeres que se les sospecha de linfoma y que se encuentran en edad fértil, pero como vimos es muy poco frecuente que afecte a las mujeres. Bueno, para el pronóstico se utiliza un índice pronóstico internacional para el linfoma de células del manto, que se le conoce como MIPI, y las variables que incluyen son la edad del paciente, el estado funcional, que es el estado general, es lo que se denomina ECOG, que evalúa la calidad de vida del paciente y que se le asigna un puntaje. Los puntajes más altos son aquellos pacientes que tienen una calidad de vida muy disminuida. La concentración de LDH y el recuento de leucocitos. Bueno, esta es la tablita. Vemos que a medida que aumenta la edad, aumenta el puntaje. Como les dije, a medida que se deteriora la calidad de vida del paciente, también aumenta el puntaje. Con respecto a la concentración de LDH, se realiza una relación, que es el valor de LDH obtenida sobre el límite superior normal. A medida que aumenta la concentración de LDH del paciente, va a ser mayor el puntaje, y bueno, los leucocitos, que también cuando aumenta su cantidad, aumenta el puntaje. A ver si se acuerdan y no se me durmieron. ¿Se acuerdan más o menos qué puntaje se le podría asignar a nuestro paciente, si se acuerdan más o menos la edad y el recuento de leucocitos? 7. Sí, podría ser. Bueno, si se acuerdan, nuestro paciente tenía 71 años, es decir, que le asignaríamos un puntaje de 3. No tenemos mucha información del estado general del paciente, por lo que podríamos dejarlo entre 0 y 1. El cálculo de la relación de LDH con el límite superior normal me dio 1,17, por lo tanto se le asigna el puntaje de 2. Y bueno, los leucocitos, como sabemos, eran mayores, estaban por encima de 100.000, así que se le asignó un puntaje de 3, por lo que me da un total de 8. Y bueno, acá los grupos de riesgo los separa de riesgo bajo, intermedio y alto. Vemos que nuestro paciente está por encima del 5, o sea que es de un paciente de riesgo alto, y que tiene una mediana de sobrevida de 29 meses de los que se le calcula. Entonces, nuestro paciente es un paciente con linfoma del manto y de alto riesgo. El tratamiento en estos pacientes, generalmente el diagnóstico ya viene en estadios bastante avanzados. Es muy raro, muy infrecuente encontrar pacientes en estadios tempranos, por lo que una vez realizado el diagnóstico, independientemente de si el paciente está sintomático o asintomático, se le debe iniciar el tratamiento de inducción. La Sociedad Argentina de Hematología lo separa al tratamiento en pacientes jóvenes y en pacientes ancianos. A los pacientes jóvenes se les realizan aproximadamente entre 6 y 8 ciclos de quimioterapia, que es RCBAD,
con un posible trasplante autólogo de médula ósea. Se evalúa si el paciente está apto o no. Bueno, la R significa rituximab, CBAD es una ciclofosfamida, vincristina, adriblastina y dexametasona. Este tratamiento lo que tiene es que produce toxicidad hematológica, es decir, que constantemente durante el tratamiento hay que controlar el paciente porque suelen hacer neutropenias bastante severas o trombocitopenias y hace que por ahí no se les pueda realizar el trasplante de médula ósea o se tenga que suspender el tratamiento. Y en el caso de los pacientes ancianos se utiliza el famoso RECHOP, que es rituximab, ciclofosfamida, vincristina, dexoribosina y prednisona. Pero hablando con los médicos del servicio y la médica que lo trató a este paciente, si bien es un paciente anciano, en el caso de él no se utilizó este esquema de tratamiento debido a que no iba a ser suficiente. Es un tipo de linfoma muy agresivo y de alto riesgo, por lo que no se lo trató con este esquema. Volviendo a nuestro caso clínico, la última vez que se lo vio al paciente fue los primeros días de enero. El paciente esperó 3 meses a que llegue la medicación, mientras tanto se le solicitó una consulta con gastroenterología para realizar la videoendoscopía digestiva alta, pero mientras tanto, hasta que llegó la medicación, se le fueron realizando controles aproximadamente cada semana. Y bueno, nuestro paciente el 1 de marzo, después de mucho tiempo, inicia su tratamiento al primer ciclo con RCBAD y se interna 14 días en clínica médica para realizar el tratamiento. Quedamos en que el paciente, el día 1 de marzo del 2019, inicia con el tratamiento de quimioterapia con RCBAD, se interna 14 días en clínica médica para realizar dicha quimioterapia. Acá yo lo que hice fue colocar en una tablita todos los hemogramas que se le fueron realizando a lo largo del ciclo. No sé si le mencioné anteriormente de que cada ciclo debería durar aproximadamente 30 días, pero vamos a ver que en el caso de este paciente hubieron problemas para conseguir la medicación, por lo que sus ciclos fueron más largos. Vemos que a lo largo de los 60 días, que lamentablemente duró el primer ciclo, casi el doble, tanto hematocrito como hemoglobina no presentaron mayores variaciones, las plaquetas tampoco, pero los leucocitos vemos que al día 6 teníamos originalmente 250.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, y descendió aproximadamente al día 12 a 16.280 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Para el día 60 se había duplicado, pero originalmente a los valores que tenía descendió muchísimo. Y vemos que hasta el día 18 en la fórmula o en la esclerosis se evidencia la presencia de linfocitos atípicos y luego desaparece, volviendo a presentarse en el día 59. Este es como una cronología que hice de cada evento que fue ocurriendo durante su primer ciclo. El paciente, durante su internación, el día 11 se le sospechó una infección del tracto urinario, por lo que se lo trató con ampicilina sulbactam. El día 14 se le dio la alta hospitalaria. El día 18 acude a la consulta, al control médico, en donde al examen físico no se palpan adenopatías, no presenta esplenomegalia y niega síntomas B. El día 41 se le realiza la videoendoscopía digestiva alta, que se había pedido para realizarla, pero recién después de mucho tiempo puede realizarla porque no conseguía turno. Y bueno, el resultado fue la presencia de pliegues engrosados en cuerpo, lesión sobreclavada en antro, eritematosa, y se toman biopsias
y el paciente dio positivo para el microorganismo Helicobacter pylori, por lo que se le comenzó a tratar para ello también. Bueno, el 29 de abril, o sea, casi 2 meses después del inicio del primer ciclo, comienza el segundo ciclo de quimioterapia. De vuelta hice este cuadrito para ver más o menos. Vemos cómo el hematocrito estaba bastante disminuido y comenzó al finalizar este ciclo, que esta vez duró 100 días, volvió a sus valores originales al momento del diagnóstico. Vemos que en el día 15, o sea, en la mitad de lo que duraría un ciclo, el paciente al parecer presentó una toxicidad hematológica, ya que sus valores de glóbulos blancos descendieron a 3.500. Vemos que los neutrófilos segmentados solamente son del 2%, y también presentaba trombocitopenia. Pero bueno, después del día 18 comenzó a aumentar nuevamente su recuento de glóbulos blancos. Ya en el segundo ciclo al paciente se lo comenzó a tratar profilácticamente con una quimioterapia intratecal. Entonces se lo iba punzando, se le realizaba punciones lumbares cada tanto, se le realizaba el citoquímico y el citológico, y bueno, eso ocurrió el día 2. El día 11 también se le realizó una punción lumbar, se le realizó la quimioterapia intratecal, se le realizó citometría de flujo al líquido cefalorraquídeo, el cual dio menos del 0,5% de linfocitos B clonales maduros. El día 15 también se lo punzó y se lo trató. El día 18 lo mismo, pero ya acá por citometría de flujo se evidencia un 35,7% de linfocitos B maduros clonales, es decir, ya que el paciente cambia su diagnóstico al linfoma del manto con afectación del sistema nervioso central. El día 37, el paciente se encontraba en su ciudad natal y, 15 días antes en realidad, se internó porque presentaba fiebre y deshidratación. Se le dio tratamiento antibiótico y actualmente se encuentra sin resolvió bastante bien. El día 37 se hizo el control médico en el servicio y presentó adenopatías inguinales bilaterales de izquierda de mayor tamaño y se lo encontraba adelgazado. El día 43 se le hizo nuevamente una punción lumbar, se le realizó la quimioterapia intratecal, y en el citológico, en el recuento de elementos, se observaron 50 elementos por milímetro cúbico que fueron a predominio de linfocitos. El día 57, la punción lumbar, se realizó otra punción lumbar con la quimioterapia intratecal, y el día 92 se sigue en espera para realizar el otro ciclo del tratamiento de quimioterapia. Aproximadamente después de 100 días, a mediados de agosto del 2019, el paciente comienza su tercer ciclo de quimioterapia. El día 1, estando internado en clínica médica, se le realiza un hemograma, cuando se encuentra dentro de lo normal, no había cambios aparentes con el último. También se le pide todo un laboratorio completo de química, en donde casi todas las determinaciones dan dentro del rango de referencia, incluida la LDH. El día 2 se le realiza nuevamente una punción lumbar y una quimioterapia intratecal. Y a la muestra de líquido cefalorraquídeo, se le pide un citológico, se le realiza citometría de flujo, en donde no se evidencia compromiso o infiltración de linfocitos B clonales, y también se le realiza un microbiológico. Pero ese día el paciente presenta un ACV transitorio, se le realiza una de resonancia magnética nuclear y se evidencia un hematoma subdural crónico bilateral con signos de resangrado, y el paciente también comienza a presentar fiebre, por lo que debido a esta hemorragia o este hematoma se le realiza una neurocirugía para drenarlo, y
por ello se suspende el tratamiento quimioterápico. Pero con el pasar de los días, el paciente su salud se fue deteriorando, pasó de clínica médica a terapia intensiva. El día 10, estando en la terapia intensiva, hizo una neumonía intrahospitalaria con un shock séptico. El microorganismo que se aisló es Pseudomonas, una Pseudomonas no especificaba la especie, y con una sensibilidad intermedia a la mayoría de los antibióticos. Y bueno, siguió deteriorándose el estado general del paciente y finalmente el paciente fallece el día 28 de agosto del 2019. Bueno, como conclusión, el linfoma del manto es un tipo de neoplasia de expresión periférica, es muy agresivo, como pudimos verlo en este paciente, y que generalmente se lo detectan en estadios avanzados, no teniendo mucha esperanza de vida desde el momento de su diagnóstico. Si bien en el caso de nuestro paciente hubieron varios eventos adversos, como por ejemplo no poder completar en tiempo y forma su tratamiento, también ya comenzamos, cuando se le realizó el diagnóstico definitivo, era un paciente de alto riesgo. Y bueno, como vemos, el laboratorio también ofrece herramientas útiles para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes, no solamente con la realización de un hemograma o la visualización de un frotis de sangre periférica, sino también con técnicas más especializadas como citometría de flujo o realización de un citogenético, que son elementales y claves para el diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad, por lo que nuestra labor dentro de estas patologías neoplásicas es muy importante. Y bueno, esta es la bibliografía que usé, parte de la bibliografía, y bueno, muchas gracias.